Hermanos, continuamos con esta serie de exposiciones en Efesios capítulo 5 versículo 18, con el título ¿Qué es y cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es y cómo ser llenos del Espíritu Santo? Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en Efesios 5, pongámonos en pie, vamos a darle lectura y estaremos leyendo más versículos durante la exposición. Dice así Efesios 5:18: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos acompañas siempre. Porque tu Espíritu Santo hablará hoy a nuestro corazón, a nuestra mente. Anhelamos, queremos ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Que nos guíes en este estudio para hacer tu voluntad, para ser llenos del Espíritu, Señor, como tú quieres, para ser hijos tuyos, dando testimonio de quién habita en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos hoy, bendícenos a los que estamos aquí, a los que nos están viendo también, a nuestro hermano Eddie también, que Señor hoy haga su voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a hablar, ir directamente a los frutos que produce la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos visto, voy a hacer un pequeño resumen, bien pequeño, hemos visto que para llenarnos del Espíritu Santo tenemos que ir a las Escrituras, llenarnos de las Escrituras, estudiarlas, meditarlas, reflexionarlas. Hemos visto que también para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que alejarnos del pecado, confesar nuestro pecado, arrepentirnos, porque el Espíritu de Dios no puede llenar a una persona que está viviendo en pecado o esté practicando un pecado, esté haciendo pecado, como dice Juan. El Espíritu Santo necesita una persona que esté vacía de sí mismo, vacía de su yo, de su ego, de su propia voluntad, para que Él more en plenitud en nosotros. Cuando hablo de plenitud no es igual que el Señor Jesucristo, ¿no? Sino que sea lleno en nosotros, ¿no? Que nos llene a nuestras vidas. Ser llenos del Espíritu Santo es dejarse dominar por el Espíritu Santo de Dios. Estar bajo su dominio. Ya no dominamos nosotros, ya no guiamos nuestras vidas, es el Señor que guía nuestras vidas. Y para que pueda hacerlo, debemos conocer las Escrituras. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando nos apartamos del pecado, nos acercamos a la persona del Espíritu Santo que ha dejado inspiradas en las Escrituras la revelación de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pues si es inspirada por Dios, ahí nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Es un anhelo mío, mis hermanos, siempre lo he tenido en mi corazón, de poder predicar todos los días la palabra. Entre más tengamos palabra todos los días, más vamos a contrarrestar lo que vemos y lo que escuchamos en el mundo. Somos bombardeados constantemente por el mundo, por el Internet, cosas contrarias a la palabra del Señor. Y debemos hacer un contrapeso. Por eso tú debes hacer tu devocional también diario, haciendo esa balanza, ¿no? Y quizás que la balanza se pase, ¿no? Más a la palabra de Dios que lo que escuchamos en la televisión, en la Internet.
debemos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. En este punto vamos a ver cómo nos vuelve y nos dice Efesios y también Colosenses. Pablo nos habla acerca de cómo llenarnos del Espíritu. Voy a tomar desde ahí y vamos a hacer todo el desarrollo. Vamos a ver los frutos de esa llenura. Una persona cuando está llena del Espíritu Santo se le nota, se ve en su hablar, en su accionar, en su modo de vivir, en su modo de pensar, en su modo de tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos al versículo 15 y vamos a retomar desde ahí Efesios 5, versículo 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira que dice que debemos mirar, ¿no? Que no andemos como necios, sino como sabios. ¿Y cómo vamos a saber nosotros cómo andar como sabios? Pues de dónde viene la sabiduría de Dios. ¿De dónde viene? De la palabra de Dios. ¿Qué es necio? Usted ha escuchado tanto esa palabra. En algunos contextos en la Biblia es muy fuerte esa palabra. Se traduce a veces estúpido o tonto. ¿Bien? Necio o insensato es una persona que desprecia la palabra de Dios. Tú le hablas acerca de la palabra de Dios y la desprecia. Rechaza al mismo Dios cuando rechaza su palabra, ¿no? Se comporta de manera corrupta, impía. No quiere consejo bíblico. No quiere escuchar la Biblia. Esa es una persona necia. Y esa persona necia se va a comportar, si no escucha la palabra de Dios, pues con rebeldía. Va a ser rebelde a Dios. Va a negar esa realidad espiritual o moral. Hay personas que dicen: no, yo me comporto como yo quiera. No me vengas con esa Biblia escrita por hombres, ¿no? Y niegan que hay una realidad espiritual. Y viven solamente el presente. Hay que vivirlo, sí, pero sabiendo que tenemos que poner los ojos puestos en Jesucristo. Y en ese encuentro que vamos a tener todos alguna vez, ¿no? Como iglesia. ¿Recordáis este Proverbios 26:11? Dice: como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. ¿Te se imaginan? El necio vuelve otra vez al vómito. No hagas esto, la palabra de Dios te dice esto, compórtate así, al Señor no le gusta que hagas esto. Y el necio que hace, vuelve otra vez a los malos caminos. Y eso es volver al vómito. El perro vuelve otra vez a lo mismo, no hace caso. En muchas partes en Proverbios, solamente te voy a dar una lista pequeña, pero tengo todos los versículos aquí. Dice que el necio odia el conocimiento, no se complace en el entendimiento, disfruta con los malvados sus planes, rechaza la disciplina de los padres, habla con perversidad, es iracundo, se burla del pecado, es mentiroso, desprecia a su madre. El hombre necio comete inmoralidad sexual y la mujer insensata, necia, derriba su propia casa. Eso es lo que nos dice Proverbios en muchos versículos. Mira lo que es un necio. Por tanto, Pablo nos dice: no andéis así como un necio. Anda como sabio. Y para andar como sabios, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra de Dios. Y aprovechando así el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo podemos estar atentos? ¿Cómo podemos ser diligentes, según el versículo, para sabernos comportar? Pues llenarnos de la palabra de Dios, de las santas escrituras. Por eso, si vamos a Colosenses 3:16, por favor, deja ahí marcado Efesios 5. Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que vemos tremenda concordancia con Efesios 5, 18, 19 y 20, ¿no? Aquí que dice que la palabra de Cristo more en abundancia, ¿en quiénes? En nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra de Cristo habite
llene nuestras vidas. Todos los días debe llenar la palabra de Dios nuestras vidas, al leerla, al meditarla, al reflexionarla. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre con nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Necesitamos, mis hermanos, llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios tenga control total, no solamente parcial, no es una parte, mi hermano, es total de todo nuestro ser. Una persona será llena del Espíritu Santo si está bajo el dominio del mismo Espíritu Santo, que produce ¿qué? Santidad, porque es santo. Estar bajo el dominio de las Santas Escrituras es estar bajo el dominio del Espíritu Santo de Dios. Porque Él que nos rige. Dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, por su palabra. Nosotros nos guiamos por este libro, no por nuestras emociones, no por los sueños, no por lo que percibamos, sino por lo que nos dice concretamente la palabra de Dios. Sabiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios para guiarnos. Y llenarnos del Espíritu Santo, ya nos dice aquí Pablo, ¿no? Que toda palabra habite en nosotros, more con nosotros, nos llene la palabra de Cristo. Pues ahora eso va a traer consecuencias. Y hay consecuencias buenas. Va a haber frutos buenos. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Mis hermanos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es un Padre bueno. Dios es un Padre de amor, que conduce a sus hijos para que no perezcan. Que aún en las adversidades, Él está ahí con nosotros. Y nos dice, confía. No más ponerlo en un plano terrenal. ¿Qué haces tú con tus hijos? Les das consejos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vayan por el buen camino. Para que no sufran. Para que no tomen malas decisiones. Y tú quizá le dices, yo tengo más experiencia que tú, mira cuántos años tengo yo. Hazme caso, que yo ya pasé por ahí, yo ya caminé por ahí. Imagínate Dios que conoce todo. Conoce nuestro principio y nuestro final. Dice que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Conoce absolutamente todo de nosotros. Por eso Él quiere que seamos llenos de su Espíritu. Para que seamos también consolados por Él, guiados por Él, porque es un Padre de amor. Vamos a Efesios 5:18 y vamos ahora sí a desglosar esto. Si vemos Efesios 5:18, hay unas órdenes ahí, ¿no? Unos verbos que nos indican acción. ¿Recordáis en la escuela? Acción. Por ejemplo, versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos. Hablando es estar todo el tiempo haciendo eso, no solamente una vez. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos. 20 dice, dando siempre gracias, todo el tiempo dando gracias al Señor. Y 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa palabra someteos está mejor traducida en el lenguaje original como estarse sometiéndose constantemente. No simplemente es una acción, es estar todo el tiempo sometiéndonos, ¿sí? Sometiéndonos unos a otros. Sometiéndoos, dice la versión de las Américas, si la traduce como es en el original. Y ahí de en adelante nos está diciendo la palabra que debe ser constante. Vemos esos verbos ahí. Bien, vamos a ir uno por uno. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar, ¿qué? Hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mis hermanos, aquí nos está hablando de una comunicación horizontal. Tenemos una comunicación vertical que más adelante dice cantando al Señor. Pero aquí es una comunicación vertical, entre hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entre hermanos? Comunicarnos, hablándonos, con palabra de Dios. Mi hermano querido, el creyente lleno del Espíritu Santo ama la reunión eclesial en el culto. Él ama estar aquí.
el creyente lleno del Espíritu ama estar con sus hermanos, compartir con sus hermanos. Ama esa comunión con los hermanos. ¿Sabes quién no puede cumplir esto? Lamentablemente, ¿quién no puede cumplir esto? Pues el que no viene. El que no viene a la iglesia. Pero esta semana me encontré, justo estaba evangelizando una persona y me dice, con respecto a esto, me dice, yo no necesito congregarme. Yo soy la iglesia y no necesito de nadie. Y yo le decía, pero ¿no puedes cumplir esto? El lleno del Espíritu ama estar con los hermanos, no va a poder hacer esto. Sabemos que si somos el cuerpo de Cristo, el Señor nos quiere como un cuerpo de Cristo. El que está fuera del cuerpo de Cristo es como si se va a trabajar y deja la cabeza en la casa. Deja una mano, deja un pie, ¿no? Tiene que irse completito. Y estas personas están así. El Internet está haciendo mucho daño con eso, mis hermanos. Hay mucha gente diciendo, tú tienes el Espíritu Santo, te puedes quedar cumpliendo todo lo que dice el Señor en tu casa. Y es una mentira. No conocen, por ejemplo, Hebreos 10:25, que dice, no os dejéis de congregar, no tengas esa costumbre. ¿Cómo vamos a mostrar la llenura del Espíritu? Hablando unos con los otros, mis hermanos. Pablo escribe ¿cuántas cartas? 12, 13, dice, no. Escribe 12 cartas, ¿a quién? A las iglesias con nombre propio. Y se escribe con un nombre propio, con pastores específicos, es porque debemos pertenecer a una iglesia local. No podemos estar por ahí diciendo que somos la iglesia y que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Sí, es una realidad, tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que venir a reunirnos con el cuerpo, porque ahí es donde podemos dar los dones a la iglesia y recibir de esos dones de los hermanos. Por eso Pablo es tan específico y habla a las iglesias, ¿no? Quien no ama esas reuniones, pues no va a asistir a ellas. Yo no puedo decir, amo a Jesucristo, pero no amo a la iglesia que el mismo Cristo murió por ella. No, eso es una contradicción. Yo no puedo decir, yo no quiero ir a esa iglesia, yo no amo la iglesia, yo no quiero estar con mis hermanos, pero sí amo a Cristo. No. Es como decir, yo amo a Cristo, pero yo no leo la palabra, qué aburrido. No, amamos al Señor y su palabra, porque ahí está el testimonio de Cristo. Si encuentras quizás en la reunión de los hermanos palabras necias, murmuraciones quizás, hablando mal de otra persona, pues quizás esa persona que está haciendo eso, murmurando, está dejando ver que no está llena del Espíritu Santo de Dios, porque no rige su vida y su boca que la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, eso es una obra de la carne, como dice Gálatas 5:20. Las obras de la carne, recordáis, hechicerías, idolatría, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Por dónde viene eso? Por la boca. Y eso nos deja saber que esa persona no está llena del Espíritu Santo. Y eso provoca divisiones en una iglesia, en el cuerpo de Cristo. Puede provocar que una iglesia se acabe, porque esa persona no está regida por el Espíritu Santo de Dios. Pero el que sí está, ama estar con los hermanos, hablar con los hermanos. Cuando nos reunimos, ¿qué hacemos? Hablar de Cristo, ¿verdad? Yo no hallo, mis hermanos, una reunión con mis hermanos, así sea tomándonos un café, si no hablamos de Cristo, ¿verdad? Se nos sale por los poros hablar de Cristo, porque el Espíritu Santo está presente. Entonces, ahí se nos dice que esa persona que está llena del Espíritu Santo está hablando con sus hermanos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué significa eso? Bueno, no estamos estudiando Efesios, ¿bien? Luego voy a hacer algo muy general. Cuando estemos estudiando Efesios voy a hacer cada momento. Bueno, esos cánticos espirituales que nos dice aquí Pablo son aquellos cantos que estén de acuerdo con lo que dice el Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde nos habla el Espíritu Santo de Dios? En las Escrituras, en lo que ha revelado en su palabra. Con lo que el Espíritu Santo ha revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso que nos ha hablado debe llenar un cántico. Eso es lo que lo hace espiritual. No hace un canto espiritual el que me haga poner los pelos de punta, la piel de gallina.
Eso no significa. Yo he escuchado por ahí, no sé si vosotros lo habéis escuchado, se me hizo muy extraño, que dicen que los cánticos están ungidos, ¿no? Cuando yo escucho ese canto, ¿qué unción trae ese cántico? Yo no entiendo eso. Yo no sé qué quiere decir esa persona, ¿no? O que ese cántico cambia la atmósfera, no sé qué atmósfera estaba hablando. Pero lo que sí sé es que ese cántico debe tener la palabra revelada del Espíritu Santo para que sea espiritual. Como el Espíritu Santo debe producir santidad en nosotros porque es santo, los cánticos espirituales deben reflejar lo que es el Espíritu. Y es que la revelación dada en la palabra de Dios. Hay cánticos que te mueven las emociones, claro que sí. Pero muchos de esos cánticos pueden estar hablando herejías. Y toda una congregación puede estar cantando herejías. ¿Te imaginas herejías? Errores doctrinales. Por falta de cuidado del que dirige las alabanzas. Debería siempre ser un pastor. Bueno, a veces hay pastores que también están equivocados. Pero debería estar siempre un pastor vigilando que las cánticos sean espirituales, sean bíblicos. ¿Bien? Que hay canciones que no son cánticos espirituales, que no son canciones escritas para Dios, sino para el hombre. Y eso no es espiritual, eso es carnal. Y hay música carnal, mis hermanos. La que no es espiritual es carnal. Que Dios nos libre de estar cantando cosas carnales, cosas que no van con la palabra del Señor. Los himnos deberían ser cánticos tomados, por ejemplo, de los salmos, ¿no? Aunque de toda la palabra del Señor, pero de los salmos, como lo hacía la iglesia primitiva, donde se expresen enseñanzas, aspectos doctrinales, ¿no? Que el cántico me diga que debo morir a sí mismo, que Cristo murió por mí, que debo arrepentirme, que debo seguirle. Hablar de que las maravillas de nuestro Señor, debe hablar esos cánticos para que sean espirituales. Versículo 19, seguimos ahí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Es una relación entre nosotros. Ahora hay una relación vertical con Dios. Dice, cantando y alabando ¿a quién? Al Señor en vuestros corazones. La alabanza a Dios, mis hermanos, el cántico a Dios debe ser con el corazón. Una persona llena del Espíritu va a cantar con todo su corazón. Y obviamente, si canta palabra de Dios, va a tocar sus emociones. Es diferente, mis hermanos, emocionar con un cántico a la gente que ser emocionado por la palabra de Dios en un cántico. ¿Entendéis? La palabra de Dios es lo que va a tocar nuestros corazones. Y ese corazón está lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso la persona llena del Espíritu Santo de Dios va a cantar con el corazón a Dios. Ay, pastor, pero yo soy muy desafinado. ¿Qué voy a hacer con esa desafinación? Mi hermano, ¿sabes qué? Al Señor no le importa tu afinación. Al Señor no le importa si tu métrica en el cántico. El Señor ve tu corazón. Está viendo el corazón de nosotros. Un corazón limpio. Manos levantadas, sin contienda. Aquí algunos levantan las manos, eso está bien, el que quiera hacerlo, como quiera adorar al Señor, todo con orden, ¿verdad? Lo puede hacer y decir un amén. Como decía la hermana, lo podemos decir. Es más, cuando se expresa el cántico, lo he dicho en algunas oportunidades, dice que el cántico debe ser con fuerza, ¿no? Con estruendo, dice que con voz, en alto, con júbilo. Mi hermano, por eso es que cuando escuchamos un himno, el que está lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Adorar al Señor. Yo no sé por qué. En congregaciones yo he visto que el que está dirigiendo la alabanza le dice a la gente, cierre los ojos, abra los ojos, levante las manos, baje las manos, mueva hacia la izquierda, mueva hacia la derecha. Es imposible, mis hermanos, hacer que una persona se llene del Espíritu en 20 minutos. Es imposible que una persona adore a Dios cantando alabanza si no está llena del Espíritu Santo de Dios.
¿Por qué se pelea tanto con eso? Y ponen la responsabilidad al director de música para que la gente adore, y si no adora a la gente, fue culpa ¿de quién? Del que dirige. Eso no es el problema es la llenura de cada uno de nosotros. Es la llenura de cada... Hay gente que escucha un himno y no pasa nada, no le pasa nada por la cabeza ni por el corazón. El problema es la llenura de esa persona. Esto es una cosa individual, mis hermanos. La llenura es individual. Es tu relación con el Espíritu Santo y su palabra. Pero queremos hacer de esto un show, queremos hacer de esto que la gente sienta emociones, ¿no? Oh, el Espíritu Santo estuvo aquí, me tocó. Y no vives lleno del Espíritu. No haces la voluntad de Dios. Estás viviendo en pecado, no perdonas, tienes raíz de amargura, pero lloraste y levantaste las manos con alabanza. ¿Qué es eso, entonces? Debe haber concordancia, mi hermano. Con el corazón cantando al Señor y tener una vida justa, ¿no? Bien, mi hermano. Ahí dice en el versículo 20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice dando siempre, es todo el tiempo, es un verbo que está hablando de acción. Dando siempre gracias, ¿por qué? Por todo o todas las cosas, aún en los momentos difíciles. Aún en los momentos difíciles tenemos que dar gracias al Señor. Yo sé, mis hermanos, que algunos momentos son no tan fáciles para dar gracias a Dios. Cuando estamos en problemas, quizás en tu familia, de salud, económicos. Pero debemos dar gracias al Señor por nuestros bienes materiales e espirituales. Te pongo un ejemplo. ¿Estás viviendo ahora una tribulación? ¿Cuál es? Piénsala. Ahora mira todos los beneficios materiales y espirituales que te ha dado el Señor. ¿Cuáles son más grandes? Los beneficios del Señor, las bendiciones van a superar en cantidad a lo que estás atravesando hoy. Si miras hacia atrás, el Señor nos ha llenado de bendiciones. Nos ha llenado de bendiciones materiales e espirituales. Y son más grandes que nuestro problema, que nuestras aflicciones. Por eso el que está lleno del Espíritu Santo se le va a hacer más fácil decir, gracias Señor por todo lo que me das. Por todas las cosas, dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre. Es un Padre, mis hermanos, Padre que nos cuida. Es un Padre que en las dificultades nos sigue bendiciendo. Porque lo más importante para el Señor son nuestras vidas, son nuestras almas, que es lo que va a nunca morir, ¿no? Nunca va a morir eso. Por eso debemos darle gracias en las adversidades, en las dificultades. Como dice Romanos 8:28, ya lo conocéis, mira. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuántos amamos a Dios aquí? Todos. Dice, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Nuestro hermano, ahora que se marchó, estará pensando en eso. Todas las cosas cooperan para bien. Todas. Que a nuestros ojos parecen malas. Pero todo coopera para el bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hay un propósito en nosotros. Y ahí lo dice Romanos, que es conformarnos a la imagen de Jesucristo. Ser parecidos. Por eso todo lo que suceda, bueno o malo, nos está puliendo, nos está formando, nos está quitando cosas como ese muñeco de barro, ¿no? Nos está formando a la imagen de Jesucristo. ¿Y como Jesucristo? Paciente, lleno de amor, dominio propio, obediente a la palabra, todo eso. ¿Bien? 1 Tesalonicenses 5:18 también dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo está tu oración, mi hermano, hoy? ¿Cómo fue? ¿Solo fue la lista de shopping para Dios? Dame. ¿O hubo oración de gratitud al Señor por todo lo que nos ha dado y lo que nos va a dar y lo que nos va a dar en el cielo? ¿Que todo será perfecto allí? Mis hermanos, la única forma de darle gracias al Señor es estar lleno del Espíritu Santo de Dios.
Ahí ya no habrá queja, no nos faltarán las cosas, no sufriremos porque no tenemos esto, no tenemos esto. El que está lleno del Espíritu ve lo que tiene, no lo que le falta, y agradece a Dios. La palabra dice, contento con lo que tenemos, con lo que vestimos y con lo que bebemos y con lo que Dios nos ha dado. Eso se llama contentamiento. El creyente lleno del Espíritu Santo tiene contentamiento con lo que tiene y le da gracias al Señor. En el versículo 21 dice someteos, ¿no? O sometiéndoos en el original, ¿no? ¿Qué es esa palabra someter? Porque ahí va a comenzar a hablar mucho de sometimiento, el esposo a la esposa al esposo, y obediencia, que es diferente de los hijos a los padres, ¿no? Mi hermano, ese sometimiento es respetar al otro, es respetar al hermano, en pocas palabras. Ese sometimiento es estar un poco abajo de él, sabiendo que él es más que nosotros. O sea, humillarnos ante ese hermano, respetarlo, obedecerle. Y ese sometimiento solo se puede dar por aquella persona que está llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Bien? Someterse uno a los otros, hay que tener en cuenta esto, porque va a hablar de las mujeres, se sometan a los maridos, ¿no? Y que el marido ame a su esposa. Someterse, mis hermanos, no se basa en los méritos de la otra persona. Si la otra persona se porta bien, yo me someto. Si no, no. Se me compra regalitos, me someto. Si no, no. No me ha dicho te amo, no me someto. No, eso no es así. Someterse unos a otros no se basa en los méritos de la otra persona, porque Dios nos amó primero como éramos. El que se somete a otra persona, el que obedece a otra persona, el que respeta a otra persona, lo debe hacer con gozo. Si no lo hace con gozo, no está lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo someterme a una persona, al cónyuge, al patrón en el trabajo, con tristeza. Ya me tocó otra vez aquí. Y quejándome. Ahí no hay gozo del Espíritu. No hay llenura del Espíritu. Los creyentes no deben someterse a unos a otros porque los demás lo merezcan. Es que nadie merece nada, mis hermanos. Nadie de los que estamos aquí merecemos nada. Bueno, la muerte. Pero el Señor ya nos libró de eso. El Señor Jesucristo nos libró porque creímos en Él. Más bien debemos someternos unos a otros. Y ahí lo dice el mismo versículo. Leamos el 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Otras versiones dicen el temor de Cristo. O porque tememos a Cristo. ¿Sabes por qué nos sometemos a otro? Y en el temor a Cristo, porque Él nos ha dicho que nos sometamos unos a los otros. Y temer aquí no es tener miedo a Cristo, sino reverenciar a Cristo. Le honramos, Señor. Yo te temo porque tú eres un Dios poderoso, un Dios que todo lo sabe. Te reverencio, te honro. Por eso yo obedezco y me someto con gozo. ¿Cuál fue el mejor ejemplo de nosotros de sumisión? El Señor Jesucristo, que se hizo hombre para salvarnos, mis hermanos. Filipenses 2:7 lo conocéis. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para darnos salvación. El Dios Todopoderoso se hizo hombre. Bajó a lo más profundo. No hay nada más profundo que la tierra, mi hermano. Más corrupto. Más lleno de tinieblas que la tierra, pero vino aquí. Se rebajó a sí mismo. ¿Se sometió a quién? Al Padre. Mira. Siendo iguales se sometió. Como el esposo y la mujer son iguales, pero uno se somete al otro. Nos da un ejemplo. Debemos someternos, respetarnos unos a los otros en el temor de Cristo, y someternos es una forma aquí continua. Todos los días, mis hermanos. Unos a los otros. Bien, ahora, el apóstol Pablo nos da unos ejemplos detallados de qué es la sumisión del creyente, ¿no? Versículo 22, comenzamos. Dice, las casadas estén sujetas o sometidas a sus propios maridos, y hace una comparación. ¿Cómo? Al Señor.
Si tú te sometes al Señor por medio de su palabra, le obedeces, tomas decisiones según la palabra del Señor, eso va a ser proporcional al sometimiento al marido. Una mujer que no se somete al Señor Jesucristo nunca se va a someter a su marido. Eso es un reflejo. Es como dice Juan, si yo amo a Dios, ¿debo amar a quién? A mis hermanos. Ese es el reflejo. Si yo digo que amo a Dios a quien no veo, pero no amo a mis hermanos que veo, pues eso no es amor. Entonces aquí dice que las casadas están sujetas a sus propios maridos. Que le respeten. Eso significa. Mujeres casadas, tú puedes mostrar tu espiritualidad, mostrando tu espiritualidad, y no simplemente porque oras mucho o porque estás en el grupo de mujeres. Tú muestras que eres espiritual cuando tú te sometes a tu esposo. Ahí muestras qué tan espiritual eres. Puedes estar en el grupo de oración, de intercesión, en el grupo de mujeres, pero si no te sometes a tu marido, no eres espiritual. No estás llena del Espíritu Santo de Dios. Someterse al esposo no quiere decir en modo alguno que la esposa sea inferior, no. Somos iguales. Tenemos las mismas condiciones, las mismas capacidades, la misma funcionalidad en el hogar, sino que Dios estableció una determinada posición entre los dos sexos. Son roles. Esa sujeción se hace como al Señor. Si te sometes al Señor, va a ser muy fácil someterte a tu marido. Si no te sometes al Señor, va a ser muy difícil someterte a tu marido. Esa sujeción se hace como al Señor, es decir, no solo en el Señor, sino que estoy en el Señor con Cristo y así puedo someterme a mi pareja, no al esposo aquí en este momento. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo debe amar el hombre a su mujer? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó, murió por ella. Maridos, ¿amas tanto a tu mujer que estás dispuesto a dar esa vida por ella? ¿Dar todo de sí para amarla como Cristo amó a la iglesia? Así debe ser el amor del esposo a su esposa, ¿no? La misión del marido es amar a la esposa, respetarla, ayudarla, así como Cristo ayuda a su iglesia y ama a su iglesia. Maridos, no me cuentes cuántos milagros has tenido en tu vida. No me digas cuántas lenguas hablas. Dime si amas a tu mujer. Y así te darás cuenta si eres lleno del Espíritu Santo. 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cuánto te amas a ti mismo? Mucho. De más. Quieres lo mejor para ti, la mejor ropa para ti, la mejor comida así. El café tiene que ser de una forma especial. O tu tecito. Si no te lo dan así, te enojas. Tú te cuidas mucho. Te gusta la comida de una forma, ¿verdad? Porque te cuidas, porque te amas. Así tienes que amar al otro. Como te amas a ti mismo, tienes que amar a la mujer, dice aquí. Y que la mujer respete a su marido. Mira, un matrimonio equilibrado es que la mujer respeta a su marido. Porque es cabeza. Dice ahí, Efesios, que es cabeza del hogar. Que lo respete a su marido, pero que el marido ame a su mujer. Ahí no dice que la entienda. Pues dice que es difícil entender a la mujer, y las mujeres también es difícil entender a los hombres. Pues no se trata de entenderlos. Se trata de que tú ames a tu esposa y que tu esposa respetes a tu marido. Bien, seguimos. Dice Efesios 6, ahí ya vamos al capítulo 6, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mira que ya no dice someterse, porque ahí ya hay una preeminencia a los padres, ¿no?
de los padres, que tienen que guiar a los hijos. Dice, obedecer al Señor, en el Señor. Por eso otra vez, según los hijos tengan esa comunión con el Señor, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Jóvenes, no me digas qué tan bonito cantas. Jóvenes, no me digan cuántas reuniones maravillosas tienes con otros jóvenes. Dime cuánto obedeces a tus padres. Y te diré cuánto estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Es tu modo de vivir, es tu modo de tratar a tus padres. Queremos saber cómo tratas a tus padres. Queremos saber, mujer, cómo respetas a tu marido. Queremos saber, que dejes saber, esposo, cómo amas a tu esposa. Eso es lo que quiere ver la iglesia y el mundo para dar testimonio de Dios, ¿no? Ahora vienen los padres. Versículo 4. Padre, no provoquéis ¿a qué? A ira a vuestros hijos, o no hagan que se enojen sus hijos, ¿no? ¿Qué dice? Porque no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que, en cambio, ¿qué? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En la disciplina, conducirlos. Y en la amonestación del Señor, con lo que dice la palabra del Señor. Bueno, igual también la disciplina, ¿no? Aquí hay una palabra interesante, mis hermanos. Se viste que hay dos veces la palabra padres. Capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y en el versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis. Esa palabra en el versículo 4, padres, viene de la palabra en griego pater, que significa patriarca o persona con autoridad. Significa nutridor, protector y sustentador. ¿Y sabes de quién está hablando ahí? Del Padre hombre. Dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, no hagan enojar a sus hijos. Es responsabilidad del hombre, también de la mujer, pero principalmente del hombre, en disciplinar a sus hijos y amonestarlos, llamando la atención con la palabra de Dios. Lastimosamente se le da a las mujeres eso, ¿no? El hombre provee, que también es la función del hombre, pero se olvida de sus hijos cuando llega a casa. Se olvida de los hijos. Y es cuando él tiene que tomar rienda de sus hijos cuando llega a su casa. Porque la madre estaba todo el día con ellos. Pero el padre tiene que llegar ahí. A un casado tiene que sacar tiempo. Así sea poco, pero tiene que tener calidad de tiempo. No es cantidad, sino calidad de tiempo con sus hijos. Para amonestarlos. Para guiarlos en el temor del Señor. Eso le corresponde aquí principalmente a pater, al padre. El otro padre significa otra cosa, que luego lo veremos, que significa el que engendra. Pero bien, seguimos. Versículo 5. Ahí estamos en el capítulo 6, ¿no? Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, ¿como a quién? Como a Cristo. En resumidas cuentas, tu patrón tienes que servirlo como a Cristo. ¡Wow! ¡Qué difícil eso! Quizás tu patrón no es tan justo, pero ¿qué tienes que hacer? Obedecer a tus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, no altivos, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, dice ahí, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Cuántos jefes no desearían tener personas llenas del Espíritu Santo? Todos.
Ese jefe se va a dar cuenta sin que tú le hables de que tú eres cristiano. Llegas temprano, trabajas como si fuera tu propia empresa, eres recto en tus cuentas, eres un hombre responsable porque estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Y lo vas a hacer con temor y temblor. ¿Por qué? Porque estás dando testimonio de que Cristo está en tu vida. Está en tu vida. Que seas el mejor empleado de tu empresa, mi hermano. Porque estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, los creyentes deberían ser los mejores trabajadores del mundo. Que sobresalen en todo. Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Que el mundo hable afuera, mira, este hombre es recto. Y que se inquieten y te digan, y te hablen, y tú le digas, es que tengo a Cristo en mi vida. Cristo es mi Salvador. También va a hablar con los amos. Versículo 9 dice, antes de eso, perdón, versículo 7, hay una recompensa, mi hermano, dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dios nos va a recompensar por eso. Y por todo lo que hagamos, mi hermano. Haciendo su voluntad. El Señor te va a recompensar. Versículo 9. Ahora le toca a los jefes. Dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. También le está diciendo, cuidado, jefes, te estás metiendo con un hijo de Dios, con un lleno del Espíritu, cuidado. Cuidado con eso. La plenitud del Espíritu Santo transforma, mis hermanos, la experiencia cristiana en una manifestación de compromiso hacia los demás. Estás lleno del Espíritu Santo, te comprometes. Imagínate, si es con el mundo, con las cosas del mundo, con el trabajo, que no tiene nada que ver con la iglesia, ¿cómo será en la iglesia entonces? Más comprometidos con el Señor. Se va a manifestar que tú eres lleno del Espíritu Santo por tu forma de actuar. Eso es la llenura del Espíritu Santo. No es caerse al piso, revolcarse. No es sentir las músicas, mis hermanos. No es hablar como loco, ahí con una profecía que nadie entiende en lenguas extrañas. Eso no es lo que dice la palabra del Señor es esto. Es ser más humanos, es ser más llenos de Dios. Es amar a las personas, es someterse los unos a los otros. En todos los aspectos de nuestra vida, todas. Tanto en lo eclesial, en la iglesia, como en tu entorno familiar, por eso habla de maridos y esposos y hijos, como en la sociedad, en el trabajo. En esas tres y en la iglesia tienes que demostrar que eres lleno del Espíritu Santo. Es más, no puedes hacer nada bien si no estás lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, en la iglesia, si aspiras a tener un liderazgo en la iglesia, ¿qué tienes que tener? La llenura del Espíritu Santo. Y eso no tiene nada que ver con hablar en lenguas. ¿Aquí se ha mencionado eso? ¿En el texto? No, ni en Colosenses tampoco. Ni en la Biblia tampoco. Nada que tiene que ver con eso. La llenura del Espíritu es ser una persona y un hombre que maduro espiritualmente, responsable. Pero eso adolece, la iglesia de hoy adolece de eso. ¿Sabes por qué? Porque dan puestos de liderazgo a cualquier persona. No conocen si son llenos del Espíritu Santo. No saben cómo están los matrimonios, no saben cómo están los hijos, no saben cómo están en su trabajo. Bueno, no se puede saber absolutamente todo, ¿no? El pastor no puede saber todo eso y tampoco preguntamos eso. No nos metemos hasta allá en vuestras vidas. Respetamos. Pero se supone que una persona que quiera estar en la iglesia sirviendo debe ser, ¿qué? Llena del Espíritu Santo de Dios. Podrás orar lo más lindo del mundo. Podrás cantar precioso. Pero si no estás lleno del Espíritu, no estás apto ¿para qué? Para servir. Porque no estás dando testimonio de que Dios está en tu vida. Nuestro mejor ejemplo, como os dije, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dio el poder al Espíritu Santo para que obrara en el poder del Espíritu. Recordáis eso en la palabra, ¿no?
a nosotros también debemos recibir al Espíritu Santo y llenarnos de Él para poder nosotros vivir como Jesucristo. Podemos imitar a Cristo reproduciendo su carácter. ¿Cuál era el carácter de Cristo? Lo que hemos estudiado los domingos. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo. El amor, el gozo, dominio propio, paz, benignidad, longanimidad. Eso es lo que era el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos reproducir en nuestras vidas. Suena difícil, suena complicado, suena inalcanzable. Solo no lo podemos hacer. Pero sí con la ayuda del Espíritu Santo. En perfección no, porque el único perfecto es el Señor Jesucristo. Pero sí somos llamados a eso. Podemos producir nuestra vida cristiana todos los días. Pero mira, ya para concluir esto, ponme atención. Bueno, espero que me haya puesto atención en todo. No podemos reducir la llenura del Espíritu Santo 1 hora los domingos. No podemos ser cristianos solamente los domingos y reducir a llenarme del Espíritu los domingos. Y en la semana tener una vida desordenada. No funciona. Pensar que solamente me lleno en los cultos del Espíritu Santo es un error. También nos estamos llenando ahora del Espíritu Santo, pero tiene que ser diariamente en tu vida, mi hermano, con la palabra de Dios, con la oración. Mis hermanos, este país, por decirlo así, porque son muchas las iglesias que hay, yo siempre digo, hay una iglesia en cada esquina. Esta ciudad debería estar transformada. Gente justa, gente honesta. Las naciones que tienen gran presencia de cristianismo deberían estar transformadas, pero no lo están, porque el cristiano no está lleno del Espíritu Santo para dar ejemplo. Y la gente está viendo el cristianismo de mala manera. Están blasfemando del nombre de Dios por el mal testimonio de los cristianos. Es más, por los falsos profetas, ¿no? Y los falsos creyentes. ¿Tú te imaginas si todos los creyentes de esta ciudad, ponte a pensar, ¿cuántos creyentes hay en esta ciudad? De habla inglesa y español. Si todos fueran llenos del Espíritu, esto cambiaría. Esto cambiaría. Seguro que sí. Desde sus gobernantes, etcétera, etcétera. El ser lleno del Espíritu Santo hará que transforme ciudades, países, sociedades enteras, mis hermanos. La iglesia tiene que ser influyente por medio de esto. ¿Para qué? Para evangelizar. Que lo que yo evangelice concuerde con lo que yo vivo. Porque si yo voy a discipular a esa persona me va a conocer a mí, ¿verdad? Mis hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos ayude con esta misión, que es ser lleno del Espíritu Santo. Oro al Señor para que tomemos esto en serio. Que nos libre de los falsos profetas, de los falsos maestros que han enseñado que la llenura del Espíritu Santo son cosas externas, de sensaciones extrasensoriales, digámoslo así. Cosas extrañas, locuras, que la gente está entendiendo eso, está aprendiendo eso. Y es una vida acorde, concordante con la palabra de Dios. Eso es un verdadero cristiano. Eso es un verdadero lleno del Espíritu. Que el Señor nos perdone, mis hermanos, por no vivir lleno del Espíritu. ¿Sabías que no vivir lleno del Espíritu es pecado? Claro, porque si tú no te sometes a tu esposo y el esposo no ama a su esposa, está pecando. Y las oraciones son estorbadas, dice, ¿no? Las del hombre, si no ama a su mujer, no lo va a escuchar el Señor. Estamos en pecado porque los hijos no van a obedecer a sus padres. Está en pecado. Ser llenos del Espíritu Santo, no ser llenos del Espíritu Santo, equivale a estar en pecado, a pecar. Por eso que el Señor nos perdone, que busquemos santidad en las relaciones con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en la iglesia, sean relaciones santas.
para poder buscar y alcanzar el objetivo que Dios tiene con nosotros, y es reproducir a su Hijo en nosotros, para que alcancemos más vidas. Amén. Amén. Vámonos en pie, mis hermanos. Aunque ya ore ahora por esto, vamos a hacer otra oración.